Diócesis de Ensenada. Tercer domingo del tiempo ordinario. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea. La primera acción realizada por Jesús después de su regreso de Galilea fue la llamada de algunos discípulos. Los primeros convocados fueron dos hermanos, Simón y Andrés, los cuales estaban desempeñando su trabajo de pescadores. La misma invitación es dirigida a otra pareja de hermanos, Santiago y Juan, igualmente pescadores, los cuales siguen a Jesús dejando a su padre en la barca con los trabajadores. La presencia de ellos es signo inequívoco de cierta prosperidad. Mensaje de nuestro obispo, Monseñor Rafael Valdés Torres. El Evangelio de hoy nos propone dos temas importantes: la conversión y la vocación. Jesús invita a la conversión y a creer en el Evangelio porque el tiempo ha llegado. Dice: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Y posteriormente llama a sus primeros discípulos, Simón y Andrés, Santiago y Juan, pescadores de oficio, a quienes invita a ser pescadores de hombres. La conversión es un tema recurrente desde siempre y para siempre. El libro de Jonás nos muestra su vocación propia. Dios lo envió a la gran ciudad de Nínive. Levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Y el anuncio era: dentro de 40 días Nínive será destruida por causa de sus pecados. Dios, mediante el profeta, hace ver el mal comportamiento y la necesidad de que cambien sus actitudes. En la actualidad, Dios nos sigue invitando a la conversión, a dejar el camino del pecado. El anuncio de Jonás dio resultado, rindió frutos. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Jesús en el Evangelio hoy nos invita a la conversión. Conversión significa alejamiento del mal, del pecado. En el caso de Nínive y Jonás, el alejamiento del mal se impone por miedo al castigo. Y Jesucristo invita a la conversión por la cercanía de Dios y de su reino. La conversión es necesaria para la vida interior de cada persona porque decide el cambio de dirección en la conducta y en el comportamiento personal. Y existen pequeñas y grandes conversiones según el grado de comportamiento pecaminoso, pero todas son muy importantes y necesarias. Suele hablarse de la primera conversión en personas que han nacido y vivido alejados de Dios, y es la decisión de alejarse de los pecados graves que obstaculizan la vida sobrenatural, la vida de la gracia. Todos los bautizados experimentamos conversiones mediante las cuales buscamos sinceramente acercarnos a Dios, porque nuestras decisiones nos han alejado de Él y hemos permitido el camino del pecado. Por eso necesitamos la conversión permanente, ya que está en íntima relación con la misericordia de Dios. El segundo tema es la vocación. La vocación es un llamado de Dios al hombre, como a Jonás: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Jonás respondió y fue. Hoy el Evangelio recuerda la llamada de los primeros apóstoles. En los dos casos ahí citados se trata de dos hermanos, primero de Simón y de su hermano Andrés, luego de Santiago, hijo de Zebedeo, y de su hermano Juan. Cristo llamó a los dos primeros en la orilla del mar de Galilea cuando, al ser pescadores, estaban echando las redes en el lago. A los otros los llamó cuando junto al mismo mar estaban en la barca remendando las redes. Y también ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los trabajadores y se fueron con Jesús. Les invita a dejar la pesca en el mar. Les dice: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. La vocación, pues, significa llamada del hombre por parte de Dios. Dios llama al cumplimiento de tareas que asigna al hombre y al llamarlo le manda a tener confianza de que llegará a realizar su misión. Siempre se experimenta el miedo y se sufren las dificultades. Así fue precisamente en el caso de Jonás.
que incluso quería huir de la llamada de Dios, juzgando que era superior a sus fuerzas. Los apóstoles llamados junto al mar de Galilea siguieron muy gustosamente a Cristo. Sin embargo, en el camino de su vocación apostólica les esperaban diversas pruebas a cada uno de ellos. Dios nos da su gracia para responder con lealtad. La conversión y la vocación son decisivas en la vida de toda persona. Es necesario alejarnos del mal, romper con el pecado, permanecer en el bien, orientarnos hacia Dios y caminar hacia la santidad. Y dirigiéndonos a Dios podemos descubrir que la vida es una misión que Dios nos ha asignado para hacer el bien siempre. La vida es un don de Dios y en la medida en que nos alejemos del mal y nos acerquemos a Él mismo por el camino a la conversión, aceptaremos la misión que nos ha asignado y la cumpliremos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Mensaje de nuestro obispo, Monseñor Rafael Valdés Torres.